Si naciste en los 90, seguramente conozcas a este niño. Los celos son una chorrada. Solo sirven para comerte el coco. Yo estoy por una de mi clase y se llama Mónica. Eso sí, guarra como ella sola. Eduardo García es uno de los rostros más emblemáticos de la comedia española y Aquí no hay quien viva, una de las series más míticas. Porque todos hemos dicho alguna vez que hay una escena de Aquí no hay quien viva para cada momento de nuestras vidas. ¡Que no se puede poner usted aquí en medio! Esto es casco histórico, por Dios, por aquí circulan turistas. A mí no me importa que me saquen fotos. Pero la verdad es mucho más oscura porque detrás de la vida de Eduardo hay cosas que nunca hemos conocido. Eduardo García Martínez nació en Madrid el 30 de abril de 1992 en una familia sin antecedentes en la interpretación. A una edad temprana su madre lo inscribió en un taller de teatro infantil. Aunque al principio Eduardo se mostró reticente, su profesora observó en él una capacidad natural para captar la atención, una chispa que solo pocos poseen. Animado por esta opinión, su madre lo animó a presentarse a audiciones, enviándolo a casting para anuncios y pequeños papeles en televisión. Con tan solo 9 años, Eduardo consiguió su primera intervención en la emblemática serie Cuéntame cómo pasó, que por entonces se emitía en Antena 3, en un episodio emitido en 2001. Era un papel breve, pero representó su primer contacto con el medio televisivo, y esta experiencia lo puso en el radar de todos los agentes y directores. Poco después, en 2002, participó en la serie Un lugar en el mundo, donde interpretó a un personaje llamado Javi. Si bien la serie no tuvo una gran repercusión y fue cancelada tras 5 episodios, representó la consolidación de su presencia profesional. Aunque corto, este papel facilitó que otros productores con mayor alcance lo consideraran para proyectos más ambiciosos. Pero el éxito llegó en 2003, cuando Eduardo se hizo conocido por millones de personas gracias a la serie Aquí no hay quien viva, en la que interpretó a José Miguel, Josemi Cuesta Hurtado, el hijo del presidente de la comunidad. Lo contrario, te vas a estrellar con los coches que vienen de frente. Yo creía que en eso consistía el juego. Pues igual tiene su punto. Con tan solo 12 años, el joven actor se convirtió en una figura mítica y su caracterización de niño precoz, con respuestas mordaces y su frase mítica, hacía que el público lo viese no solo como el hijo de los Cuestas, sino como un niño atrapado entre la inocencia y la inteligencia precoz que inyectaba frescura a cada episodio. Durante 4 temporadas y 82 episodios, su vida giraba en torno a grabaciones y horas de colegio. Lo que para muchos niños eran tardes de patio y juegos, para él eran interminables horas y jornadas de rodaje. Sus días estaban estructurados de forma meticulosa alrededor de guiones, focos y ensayos. El contraste entre una semana escolar y fines de semana al uso y la suya rodeada de cámaras generó una ruptura atípica, un pie en la infancia y otro pie en un mundo adulto y profesional, ajeno a experiencias lúdicas y libres. La popularidad de Aquí no hay quien viva fue tal que al desaparecer en 2006 se decidió llevar el universo de la serie a otro escenario. Así nació La que se avecina. En esta nueva producción, Eduardo aseguró su continuidad interpretando a Francisco Javier, Fran Pastor, un joven similar a Josemi, hijo del concejal Enrique Pastor. Aunque su presencia fue más esporádica, siguió siendo el niño de cara familiar para muchos espectadores. Este paso no solo representó una transición entre series, sino una prolongación de su etapa infantil profesional, de los 15 a los 20 años. Eduardo seguía combinando rodajes con estudios y su identidad quedaba ligada al personaje televisivo. Esto reforzaba la apariencia pública de Josemi y Fran y difuminaba aún más la línea entre el Eduardo real y el actor. En 2005, cuando tenía 13 años, hizo su primera aparición en el cine con Torrente 3, El Protector, interpretando al pequeño José Luis Torrente. Su presencia se destacó gracias a un cameo memorable que rompía su perfil de niño de serie y lo sumergía en el cine comercial. Al año siguiente, en 2006, participó en La máquina de bailar, una película en la que interpretó a uno de los concursantes de un videojuego de baile, mostrando sus habilidades más allá de lo dramático y aproximando a lo musical y lo lúdico. También tuvo otras apariciones secundarias en otros programas de televisión, como en 2009, que participó en La hora de José Mota y en la que encarnó al tío de la vara de joven, y tuvo otros breves roles en El internado y otros espacios de otros programas exitosos. Durante esta etapa, Eduardo acumulaba horas ante cámaras que serían envidiadas por muchos actores maduros, pero su edad no le permitía disfrutarlas plenamente. No había campamentos, no había tiempo con amistades ajenas al mundo del rodaje, porque todas las relaciones se forjaban entre técnicos, entre actores adultos y otros compañeros, pero no en contextos infantiles o adolescentes normales. Su infancia, aunque llena de luces, cámaras y aplausos, carecía del calor de los juegos espontáneos y aventuras que no estuviesen guionizadas. En muchas ocasiones, Eduardo ha confesado que su vida infantil fue interrumpida y que extraña haberse perdido lo que otros niños de su edad han vivido. Ha hecho que siempre ha tenido ganas de vivir un poco esa infancia que no vivió, marcando así como el éxito prematuro también va ligado a la ausencia de libertad infantil. Para
Para entender la magnitud de todo esto, basta imaginar a un niño de 12 años de hoy perdiéndose tiempo para jugar con sus amigos, para hacer deporte, para tiempo de risas en clase, mientras ve cómo sus compañeros tienen sus propias bromas en las que él no ha estado presente o que incluso no entiende por qué nunca está. Eduardo, sin embargo, llevaba guiones a casa, asistía a reuniones con guionistas, productores, memorizaba frases y asistía a pruebas de vestuario mientras sus amigos estaban jugando. Los compañeros del colegio lo veían como el chico famoso que aparecía cada día en la televisión, un privilegio para otros. La admiración pública siempre vino acompañada de ese aislamiento privado, de ese espacio para su intimidad. El sentimiento de ser diferente lo siguió hasta la adolescencia, cuando su imagen pública le ganó la etiqueta de actor infantil, sin que él pudiera desligarse de ese rol. Y a nivel social, sus interacciones quedaron construidas y ceñidas a un universo adulto. Cuando cerraba el set, volvía a casa, pero no era un niño cualquiera. En múltiples entrevistas ha explicado que se sentía constantemente evaluado, comparado y que se perdía cosas que los chavales de 12 años hacían en todos los momentos. Y esta falta de normalidad generó una tensión interna en él. Por un lado, adorado por muchos, pero por otro, echando de menos esa existencia más libre. A esa tensión se sumó la presión del éxito. Sin herramientas emocionales para gestionarlo, el niño que interpretaba a Josemi terminó asumiendo responsabilidades afectivas que estarían fuera de su alcance, algo que conllevaba una madurez forzada. En junio de este año, Eduardo ha reaparecido en un programa de televisión, Tardear, de Telecinco, relatando con claridad cómo esa fase precoz afectó su desarrollo. Ha reconocido haber tenido etapas de rebeldía y de malos hábitos. Siempre he tenido ganas de vivir un poco esa infancia que no viví, ciertas cosas que los chavales de 12 años hacían como todos, pues yo ya me vi coartado para hacerlas. Con estas palabras, Eduardo ha confirmado que lleva consigo una cuenta pendiente, recobrar aquellos años que en lugar de aire libre están circunscritos a un plató. Vídeo tras vídeo se sigue percibiendo a un hombre que a sus 33 años sigue intentando desligar su identidad real de la del personaje que lo hizo famoso. A sus 12 años, Eduardo ya no era un niño al uso que estuviese jugando con sus amigos. Era un niño frente a una cámara. Era una pieza de entretenimiento profesional capaz de recitar guiones, repetir fotogramas, recibir órdenes según un timing adulto y asumir una gran responsabilidad. Por su parte, el entorno de producción tenía sensibilidad cero ante esa edad. No había márgenes para errores espontáneos, improvisaciones libres ni espacios adaptados a su desarrollo emocional. En muchas entrevistas, Eduardo ha recordado soportar y presenciar cosas que no le gustaban, situaciones que no hicieron más que erosionar esa infancia que debería haber sido como la de cualquier niño. Eduardo ha confesado vivir una explotación infantil sin paños calientes. Con el tiempo ha revelado que, en la práctica, sintió que lo utilizaban como fachada para sostener series exitosas, que su don se transformó en una especie de mercancía. En algunos de sus temas de rap, como Paredor de Valdesquí, explícitamente hace referencias a supuestos engaños y abuso contractual, dando por hecho que su paso por televisión fue más un negocio que arte. De infancia, grupos secretos, gente que cree que el dinero respeto. Frases que no solo contienen ira, sino que denuncian acuerdos rotos, derechos vulnerados y una infantil sensación de traición. Porque Eduardo ha asumido responsabilidades antes de tiempo que no le tocaban y ha cedido espacio mental al guión de otros, algo que ha servido de rostro confiable cuando él solo era un niño. La oposición a su forma de ver la tele emergió muy pronto. En entrevistas muy recientes, Eduardo ha hablado sobre cofradías internas, sobre la falta de sensibilidad hacia los pequeños actores y sobre dinámicas rígidas en las que su opinión no contaba. Según él, Alberto Caballero y otros productores formaban parte de una maquinaria donde no se permitía opinar si no eras un guionista titulado. Lo cierto es que comportamientos así suelen sugerir una culpa y una frustración en quienes, siendo menores, sienten que no pueden expresar sus incomodidades, algo que te hace desarrollar una percepción del mundo de algo muy injusto. Y no sorprende que años después Eduardo haya elegido el rap, un género explícito, para responder, para encontrar su propia voz, mostrar lo oculto y elevar las críticas. Toda la pasta te habría sacado. En su carrera musical, Eduardo pasó a llamarse Dudu, y eso fue más que un cambio de nombre, fue una liberación. Su música, y en particular algunos temas, como he dicho, Parador de Valdesquí, se ha convertido en una plataforma para exponer lo que no podía denunciar ante las cámaras, productores, coestrellas y hasta la misma televisión que se benefició de él. Aunque muchos ridiculizaron su estilo, lo cierto es que es un rap vengador y terapéutico, una vía de escape para emociones atrapadas. En su estética urbana se refleja rencor, indignación y ganas de romper con todo lo que lo retuvo emocionalmente. En esa necesidad de hablar sin filtros, Eduardo ha encontrado un refugio donde convertirse en narrador de sus propias historias, un cambio
cambio de papel del actor niño al narrador adulto. Eduardo, por lo que se ve, no ha tenido miedo de confrontarlo públicamente, algo muy digno. Sus dardos han apuntado a figuras como Fernando Tejero y a los productores del Universal Cuesta Caballero. Los ha descrito, en su forma, como cómplices de una manipulación emocional donde se vistieron con su inocencia. No solo tiene un carácter defensivo, sino también simbólico. Eduardo transforma al niño que acataba órdenes en el adulto que exige justicia narrativa. Quienes antes callaban, ahora denuncia. Quien antes callaba, ahora denuncia. Quien era un recurso, ahora se convierte en un sujeto activo con voz política y moral. Porque para un niño actor las exigencias son dobles: demostrar talento actoral, como cualquier actor, y al mismo tiempo aparentar estabilidad emocional pese a estar en proceso de formación. Sus emociones siempre han quedado colgadas entre bastidores, sin soporte emocional profesional, sometidas a presiones, a audiencias y contratos. La distracción infantil siempre se ha convertido en un pequeño lujo inalcanzable. El resultado de todo esto ha sido una mezcla tóxica de hiperresponsabilidad y falta de apego saludable. Se convierte en el niño fuerte capaz de asumir un rol dramático, adulto, pero desconectado de sus emociones reales. Cuando no puede ser algo, al final de la jornada, experimenta esa pérdida de su identidad. Es muy habitual observar en niños que han sido famosos desde muy pequeños un patrón de apego muy inseguro. Creen que solo pueden ser queridos si actúan, si crean, si entretienen, y esto genera dependencias emocionales que luego se traducen en conductas muy autodestructivas: rebeldía exagerada, actitudes antisistema, consumo, descontrol. Eduardo lo evidencia al reconocerse, como dice él, muy golfete, un término coloquial cargado de autocrítica, pero lo cierto es que probablemente siempre haya tenido más conciencia moral que muchos adultos deberían haber tenido entonces. Eduardo ha vivido muchos años atrapado entre esos dos roles, uno público, el que todos hemos visto, Josemi, Fran, y otro íntimo, él mismo, un adolescente que no sabía cómo ser él mismo, cómo ser libre. Esa fractura entre su papel escénico y su papel íntimo genera un estrés crónico, ansiedad, tristeza y una sensación persistente de no pertenecer a ningún mundo. En entrevistas recientes ha admitido que ciertos problemas con algunas sustancias y la sensación de torcerse, como dice él, se originan de esa desconexión. Sin una narrativa personal propia, de su propia historia, el niño siguió obedeciendo la narrativa de otros, la industria audiovisual, y su rebeldía futura fue una manifestación tardía de ese grito infantil escondido que nunca pudo presentarse. O sea, por poner un ejemplo a todo esto, todos, cuando hemos sido pequeños o adolescentes, nos hemos podido quejar, nos hemos portado mal, nos hemos cabreado con nuestros padres, con profesores, con amigos. Un niño que está viviendo en estos mundos, que tiene que seguir estructuras, órdenes, contratos, no puede hacerlo, por lo tanto no puede desarrollarse de forma natural. El rap se convirtió, en palabras de Eduardo, en una válvula de escape para su presión emocional. Elegir mostrar, exponer e incluso incomodar en cada verso es su forma de desatarse de ese silencio impuesto. Al hacerlo, invierte los términos. Pasa de ser alguien que antes callaba a ser alguien que ahora actúa según su propia historia. Y la música se convierte en ese espacio seguro, personal y sobre todo no tóxico, donde él decide lo que cuenta, cómo lo dice y con qué ritmo lo dice. Este acto de reescritura emocional es una estrategia cognitiva para reconectar con vivencias no resueltas y recuperar terrenos internos que se han podido abandonar. Por eso muchas de las herramientas que construimos en terapia implican desarrollar estos espacios seguros a través del arte o de cualquier actividad donde cada uno nos sintamos a gusto. Pero con su música ha incomodado a muchos. Algunas de las implicaciones fueron más allá de ese entorno y algunas han apuntado a personas como Fernando Tejero, el actor que interpretó a Emilio y Aquí no hay quien viva. Eduardo lo acusó en su tema y en sus redes sociales de alimentarse de su imagen para burlarse de él. La tensión se intensificó cuando Tejero subió un fragmento de su papel, la frase "This is the jungle nigga", a Instagram, lo que Eduardo lo interpretó como una burla personal. Y él respondió con esto: "Desde que empecé a currar con vosotros, hacían que otros actores le digan a mi padre en la serie que tu hijo es un porrero drogadicto". El choque no era simbólico porque representaba, aparte, la tensión entre ese niño actor que callaba y un adulto mostraba sus heridas sin filtros. Todo esto se explica desde la psicología del trauma y el apego. Eduardo, que desde pequeño asumió una responsabilidad profesional, expectativas emocionales ajenas y fue tratado como un adulto, ha ido desarrollando mecanismos de defensa que afloran en otras actitudes. Una rebeldía pública, una vulnerabilidad emocional detrás de un discurso fuerte porque hay heridas por falta de apoyo emocional y una imagen pública descuartizada. Exponer todo esto públicamente es un acto de valentía y también una reparación. Abandonar la construcción profesional que lo sofocaba para ponerse en el centro de su propia vida y ser quien decida ser.
Eduardo García ha mostrado desde muy pequeño una característica fundamental, la dualidad que hay entre lo que era y lo que debía parecer. Interpretar a Josemi y luego a Fran le ha exigido una madurez muy temprana, memorizar, actuar con mayor consistencia que otros adultos, mantenerse tranquilo, cuerdo frente a planos y productores, y sin embargo, en su mundo interior, seguía siendo ese niño con un deseo muy humano, vivir sin guión ni obligación y ser libre. Este tipo de experiencias tempranas de estrés, tensión y responsabilidad, propias de un adulto, han golpeado su desarrollo psicológico. La adolescencia, una etapa de más desarrollo emocional y social, no se ha vivido con las libertades propias de la edad. De esta forma, Eduardo ha desarrollado una parte de sí mismo pública, la que todos hemos visto, que necesitaba ser impecable, actual, y una voz interna, él mismo, que siempre ha necesitado que le escuchen, que le validen por otros, no solo por las cámaras, sino por la gente de su entorno, por la gente que supuestamente debería haber cuidado de él, esos otros actores, actrices, adultos que estaban permanentemente con él. Este tipo de vivencias configuran lo que en psicología llamamos un apego inseguro condicionado, donde el niño aprende a satisfacer a otros, en este caso la audiencia, para ser apreciado, y no por quién es él en esencia. El apego se construye en función de ese aplauso, de esa aprobación, de cómo rinde, y pierde el sostén de la espontaneidad y de cometer errores. Porque el trauma en la infancia no siempre es físico, puede derivar de pérdidas emocionales, de rupturas o de experiencias en las que nos han negado ser nosotros mismos. Hablar de niño actor es hablar de una infancia que, en palabras de Eduardo, ha sido coartada, moldeada por contratos y por otros. Y la ausencia de estos espacios no solo ha derivado en una rebeldía tardía, sino en esa idealización del pasado que se ha perdido, y también de una identidad reactiva, es decir, Dudu, por ejemplo, su papel como cantante surge como antítesis de Josemi, una identidad reconstruida desde ese conflicto, la denuncia y la falta. Porque cuando Eduardo cumplió los 20 años y dejó de trabajar como actor, emergió una identidad por recuperar. En declaraciones recientes ha recordado que durante ese tiempo, en sus palabras, se torció bastante. Eso refleja un cierto malestar emocional que emerge cuando lo prematuro deja de sostenerse y el yo real necesita hacerse hueco. Y psicológicamente muchas veces se da una crisis de identidad. El actor quiere dejar de interpretar, pero no sabe cómo habitar en el espacio en el que vive, sin guión, sin una estructura social, afectiva, y solo quedan agujeros emocionales que voy rellenando con actividades que voy realizando, con el consumo, con salir con los amigos que tengo, con hacer música, con lo que buenamente voy intuyendo que, bueno, me puede funcionar de momento. Hace unos días vi una noticia que la verdad me sorprendió bastante porque hacía referencia a que la situación de Eduardo era al límite porque estaba trabajando como camarero y vivía con sus padres en Toledo. La verdad la noticia me impactó porque lo pintaba como si el chaval estuviese, bueno, pues a punto de la más absoluta inmundicia, y entiendo que Eduardo, y si por un casual de este vídeo, estará trabajando como camarero en Toledo, como, bueno, pues la verdad, representando a la mayoría de la población, de la gente que hemos nacido en los 90, es decir, personas que, la verdad, pues muchos tenemos trabajos mayor o menor remunerados, pero que tenemos que hacer frente a una realidad que es bastante dura, a la dificultad de acceso a la vivienda, a la dificultad para llegar a fin de mes por los salarios que hay, a las condiciones de trabajo, a las horas no pagadas, horas extra. En definitiva, una situación que refleja un problema a nivel social, a nivel del sistema, no solo porque él esté trabajando como camarero en un restaurante. Incluso he llegado a leer que, bueno, pues que se está planteando el volver a actuar. Y creo que esta parte es importante, quiero decir, es importante ser conscientes de que muchas veces, evidentemente, hay que cuidar lo que se vive en la infancia, cómo se vive en la infancia, cómo se trata a los niños, a las niñas que, bueno, pues se dedican a la audición o a trabajos más anclados al mundo adulto. Hay que protegerles porque lógicamente no es su mundo, deberían estar jugando para desarrollarse como cualquier otro niño, pero bueno, a veces pasa y a veces hay que cuidar esos espacios. Pero creo que también es importante dar herramientas, porque en este caso, si Eduardo decide volver a la actuación, creo que ahí tiene un papel y un trabajo de, vamos a decir, reconciliación con su parte actoral, con entender ese mundo, un mundo que seguramente por todo esto que os he comentado y analizado le ha hecho mucho daño, le ha afectado psicológicamente, evidentemente, y eso es innegable, pero quizás tiene una oportunidad para
volver a ese mundo, volver desde otra perspectiva, más adulta, más madura, más consciente y sobre todo más capaz de denunciar lo que antes no podía denunciar porque era un niño. Y quien debía denunciar eso no era él, eran los adultos que estaban a su cargo. Y ahora, pues quizás seguramente tenga un trabajo bonito si decide hacerlo para volver a actuar, porque estoy convencido de que seguramente potencial no le falta. Espero que este vídeo os haya gustado, que este caso y esta historia os guste, y si queréis que continúe con más historias así, dejadlo en los comentarios, compartid este vídeo si os ha gustado y nos vemos en próximos. Hasta luego.